La unidad 9 se refiere al cultivo de microorganismos y forma parte de la sección Técnicas Microbiológicas del programa analítico de la asignatura Microbiología Agrícola. Los contenidos de esta unidad se relacionan con las diferentes técnicas de cultivo microbiano, tanto de recuento como de aislamiento de microorganismos aerobios, la obtención de cultivos puros y la obtención de técnicas serológicas para su identificación. El cultivo de microorganismos se refiere al crecimiento de microorganismos en ambientes artificiales. Por ejemplo, cuando hacemos desarrollar un hongo, como se muestra en la foto 1, o una bacteria, como se muestra en la foto 2, en un medio de cultivo sólido sobre una placa de Petri. Para hacer un cultivo microbiano debemos realizar una siembra de microorganismos que implica introducir una porción de inóculo en un medio de cultivo. Se entiende por inóculo al material microbiano utilizado para iniciar un cultivo microbiano. La siembra de microorganismos se puede hacer en medios de cultivo sólidos o líquidos. En esta clase vamos a desarrollar particularmente la siembra de microorganismos en medios sólidos o solidificados, dejando la siembra en medios líquidos para profundizar en la unidad 10. También pueden consultar en la guía de trabajos prácticos el trabajo práctico número 5 de microbiología de suelos, donde se describe esta técnica. En la foto podemos observar la introducción del inóculo microbiano sobre una placa de Petri con medio solidificado utilizando una pipeta automática. Los métodos de siembra pueden dividirse según la finalidad que se persigue. Si queremos conocer la cantidad de microorganismos que posee una muestra, por ejemplo, una muestra de leche, empleamos métodos de siembra destinados al recuento de microorganismos. Si en cambio queremos separar un microorganismo de una muestra que contiene una población mixta, es decir, una muestra que posee una gran cantidad y diversidad de microorganismos, empleamos un método destinado al aislamiento de microorganismos. Existen dos tipos de siembra para recuento, la siembra por extensión y la siembra por inclusión. Para comenzar a describir la siembra para recuento, cualquiera de los dos tipos mencionados, primero debemos tener en claro que, independientemente del método que se utilice, hay etapas que son comunes a ambos y que siguen un orden determinado. Ya sea para la siembra por extensión o la siembra por inclusión, en principio debemos diluir la muestra a sembrar, ya que normalmente en microbiología agrícola trabajamos con muestras muy concentradas, con una alta carga microbiana, como por ejemplo la leche, una suspensión de suelo. En segundo lugar, tenemos la siembra propiamente dicha. Una vez realizada la siembra, por cualquiera de los dos métodos, debemos colocar las cajas o las placas de Petri a incubar, etapa que se conoce como incubación. Luego de la incubación recién se procede al recuento de las colonias de microorganismos desarrolladas. Como habíamos dicho, el primer paso para iniciar una siembra para recuento es realizar la dilución de la muestra. Esto se realiza para disminuir su carga microbiana. Tengamos en cuenta que las muestras con las cuales trabajamos, como leche, inoculante, suelo, tienen una alta concentración microbiana que es necesario disminuir para obtener luego un desarrollo microbiano apto para hacer el recuento. Para realizar las diluciones decimales se procede de la siguiente manera. Se mezcla 1 mililitro de la muestra con 9 mililitros del diluyente o 0,5 mililitros de la muestra con 4,5 mililitros del diluyente. Generalmente se utiliza solución fisiológica como diluyente. Esta primera dilución, denominada 10 a la menos 1, equivale a 0,1 mililitro o gramo de la muestra a sembrar o a diluir por mililitro de dilución, 10 a la menos 1. Si se necesita una dilución centésima, 10 a la menos 2, se realiza una dilución decimal, siguiente a la 10 a la menos 1, mezclando 1 mililitro de la dilución con 9 mililitros del diluyente. Estas diluciones seriadas se repiten hasta lograr la dilución deseada. Durante la realización de las diluciones es importante que se utilice una pipeta diferente para cada dilución. Esto se debe a que los microorganismos de la muestra
que tiene la mayor concentración microbiana, quedan adheridos a las paredes de la pipeta y no son expulsados en su totalidad al desalojar el volumen de la misma, lo que ocasionaría un serio error en el recuento final. Cabe aclarar que los términos dilución y diluyente en este caso se utilizan por convención, ya que desde el punto de vista químico, cuando se hace la dispersión de bacterias en un líquido, se trata de una suspensión. Una vez realizada la dilución de la muestra, tenemos un conjunto de diluciones y se puede proceder a la siembra en placas con medio de cultivo solidificado. Describiremos las técnicas de siembra por extensión e inclusión más adelante. Sin embargo, por ahora pueden observar que de cada dilución se sembrarán 3 placas de Petri. Normalmente no se siembra la totalidad de las diluciones. Se estima cuáles diluciones se sembrarán de acuerdo a la concentración microbiana que se presume tiene la muestra. Una vez realizada la siembra, debemos colocar las placas sembradas en una estufa de cultivo para su incubación. De esta forma, se le brinda a los microorganismos las condiciones de temperatura, luz y humedad adecuadas para su crecimiento. La humedad, en el caso de la siembra en placas con medio de cultivo solidificado, está garantizada por el mismo medio. La temperatura y las condiciones de luz dependerán del microorganismo en cuestión. Una vez finalizada la incubación, se procede al recuento de las colonias desarrolladas en las placas de Petri. Para calcular el número de microorganismos presentes en la muestra inicial, se hace un promedio de las repeticiones de la dilución sembrada y se corrige el valor obtenido por un factor que contemple la dilución en la que se hace el recuento y el volumen sembrado. En las placas de recuento, las colonias pueden originarse tanto de una célula como de un grupo de células. Por lo tanto, se utiliza el término unidades formadoras de colonias, que se abrevia UFC, como unidad de expresión de los resultados. A los efectos de que todas las células que se desarrollen en una placa tengan una adecuada disponibilidad de nutrientes y también para minimizar los errores del método, se establece como criterio que las condiciones óptimas de conteo se dan cuando se observan entre 30 y 300 colonias por placa. Bien, ahora vamos a describir cómo se realizan las siembras para recuento, tanto la siembra por extensión como la siembra por inclusión. En primer lugar, la siembra por extensión consiste en depositar 0,1 mililitros de inóculo en el centro de una placa de Petri con medio de cultivo solidificado. En la foto 2 se observa en detalle esta operación. En este caso se utiliza una pipeta automática. Luego, la muestra se extiende por toda la superficie del medio de cultivo con la ayuda de una espátula de Drygalski estéril. Esta operación debe realizarse con cuidado de no dañar el medio de cultivo. A su vez, la superficie del medio debe estar seca para permitir que la muestra se distribuya bien. Posteriormente, se llevan las placas a incubar en estufa de cultivo. En esta foto se observa el desarrollo de colonias en una placa sembrada por extensión, en donde se puede apreciar el desarrollo de colonias sobre la superficie del medio de cultivo. Estas colonias son las que deben ser recontadas para establecer la concentración inicial de la muestra. En el método de siembra por inclusión, la técnica consiste en depositar 1 mililitro de cada dilución sobre placas vacías y estériles. Luego se agrega a cada placa de 15 a 20 mililitros de medio de cultivo previamente fundido y mantenido a unos 45 grados centígrados aproximadamente. Se agita suavemente la placa, tapada sobre la mesa, mediante movimientos circulares. De esta manera la muestra se distribuye por todo el volumen del medio de cultivo. Luego se dejan a solidificar las placas y se llevan a incubar a estufa de cultivo. En esta foto se observa el desarrollo de colonias tanto en la superficie como inmersas en el medio de cultivo, producto de la siembra por inclusión. Por ejemplo, en el análisis microbiológico de la leche es común evaluar 2 grupos microbianos presentes en la leche cruda. Por un lado, el de los mesófilos aerobios totales, que se hallan en gran número en la leche, y por otro lado, evaluar el grupo de los coliformes, que se presume están o deben estar en un muy bajo número en la leche cruda. En este caso, elegiríamos una siembra por extensión para el estudio de los mesófilos aerobios totales, que sabemos o presumimos que están en gran número en la leche cruda,
y seleccionaríamos una siembra por inclusión para el estudio de los coliformes, que se presume están en un bajo número. Otro de los métodos de siembra que vamos a describir en esta unidad es la siembra para aislamiento. La siembra para aislamiento por estría permite separar o aislar los microorganismos de una población mixta, como puede ser, por ejemplo, de una muestra de agua. En este tipo de siembra, los microorganismos son separados por agotamiento al realizar estrías sobre la superficie de la placa con medio de cultivo sólido. Para realizar esas estrías se utiliza una ansa estéril. El inóculo inicial tiende a diluirse progresivamente con cada estría sucesiva. Estas placas se incuban en estufa de cultivo. En esta diapositiva vemos una placa de Petri sembrada por estría o agotamiento, donde podemos visualizar el desarrollo microbiano. Vemos cómo en las estrías iniciales hay un crecimiento confluente de los microorganismos y en los sucesivos estriados se observa que se van aislando o van apareciendo colonias aisladas. Las siembras para aislamiento son el punto de partida para la obtención de un cultivo puro. El esquema completo de la obtención de un cultivo puro se resume entonces de la siguiente manera. A partir de las colonias aisladas se puede purificar el cultivo, repitiendo esta técnica hasta lograr placas con un desarrollo uniforme de las colonias en cuanto a color, forma y consistencia. Estas placas se denominan placas de purificación. Si se desea mantener el microorganismo aislado, se realiza un segundo tipo de siembra que se denomina repique. Esto permite conservar el microorganismo a través del tiempo. Este repique se realiza a un tubo con medio sólido en pico de flauta. Este cultivo, constituido por una sola clase de microorganismo, se denomina cultivo puro. A partir de un cultivo puro se pueden hacer diferentes estudios, tales como pruebas morfológicas, bioquímicas, genéticas, para su identificación taxonómica. También se pueden medir la producción de distintos metabolitos, etc. Como ya dijimos, a partir de un cultivo puro se pueden hacer diferentes estudios, tales como pruebas morfológicas, bioquímicas, genéticas, etc. Las pruebas o análisis morfológicos se basan en la observación microscópica, empleando técnicas de coloración específicas. Las pruebas bioquímico-fisiológicas se basan en el estudio de reacciones metabólicas, tales como las pruebas de rojo de metilo, catalasa y Bosch-Strohskauer. También se estudian reacciones a estímulos ambientales, como tolerancia a altas concentraciones salinas, crecimiento a distintas temperaturas, requerimientos de oxígeno, etc. Por otro lado, tenemos las técnicas serológicas y los estudios genéticos como metodologías más avanzadas para la identificación de los microorganismos. Las técnicas serológicas se basan en la reacción antígeno-anticuerpo. Los estudios genéticos se basan en el análisis del genoma bacteriano, ya sea a través de técnicas como PCR, que amplifican sectores específicos del ADN, o por técnicas de hibridación. Entre las técnicas serológicas podemos mencionar la inmunofluorescencia, que puede utilizarse para detectar anticuerpos o la presencia de un patógeno, por ejemplo. En ambos casos, la reacción finaliza mediante la adición de un anticuerpo conjugado a una sustancia fluorescente, generalmente la fluoresceína, y esto permite que se visualice la reacción. Otra técnica serológica es la prueba o test de ELISA, que se basa en una reacción antígeno-anticuerpo también, pero que tiene lugar sobre un soporte sólido, generalmente una microplaca de plástico, a la que se ha absorbido un antígeno o un anticuerpo. Existen distintas modalidades, pero en todas ellas la reacción final se revela mediante una enzima que modifica un sustrato que adquiere un color específico. Esta prueba es muy sensible y específica. Con esto damos por finalizado el desarrollo de la unidad número 9, referida al cultivo de microorganismos.